Gracias, bendito Rey, por esta mañana, Señor, que nos permites reunirnos, Padre Santo, y estar atentos, Señor, a tu consejo, Padre, a lo que quieres hablar a nuestras vidas, Señor, como mujeres, Padre, madres, esposas, Señor. Tú nos quieres ayudar, Señor, a crecer cada día en ti, Padre Celestial. Ponemos en tus manos la vida de Claudia, Señor, que seas tú usándola, Padre Celestial, para transmitir tu mensaje, Señor, en este día. Fortalécela, Señor, y te ruego por cada una de las mujeres, Señor, que en este momento nos encontramos en línea, Señor. Tú nos conoces, Señor, conoces cada necesidad, Padre Celestial. Pongo en tus manos cada uno de sus corazones, Señor, y este tiempo que sea de bendición especial para nuestras vidas, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchachas, ahora sí, vamos a empezar. Y el libro que vamos a empezar en esta mañana es muy lindo y es muy especial. Así que vayan alistando sus Biblias, porque vamos a comenzar a estudiar la historia de la esposa Ruth. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar un poquito del contexto antes de entrar en materia con todo lo que vamos a estudiar. Este libro es un libro que contiene tragedia, lealtad, amargura, humor, ternura, amor, ansiedad y un final feliz. Todo esto lo vamos a encontrar en el trayecto del estudio del libro de Ruth. Este libro no se sabe por quién fue escrito, pero algunos dicen que fue Samuel. Esta es una historia de amor que se desarrolla en la época de los jueces. La Biblia tiene un libro especial que se llama Jueces. Es un libro donde nos cuentan cómo una cantidad de libertadores privaban el pueblo de Israel, porque ellos aún hasta ahí no habían sido rey. Y esta historia se desarrolló en esa época de los jueces. Se escribió mucho después de los sucedidos y se escribió en Jerusalén en la época de la coronación de David. Esta historia se desarrolló en un periodo de 11 años, es decir, la historia de Ruth, este acontecimiento, lo que cuenta este libro de Ruth, sucedió en un trayecto más o menos de 11 años. ¿Qué más? Más datos de Ruth. Ruth fue la bisabuela de David, es decir, que es parte de la genealogía de Jesús. Y el tema central del libro es la lealtad y la redención. Esto es como un contexto para que nos vayamos ubicando un poquito en este libro de Ruth y para que ustedes vayan familiarizándose con el contexto de este libro. Entonces, vamos a avanzar. Ahora sí vamos a leer Ruth y hoy vamos a leer todo el capítulo 1, pero vamos a ir por partes. Nos vamos a ir desde Ruth capítulo 1 y los versos 1 al 2. Yo lo voy a leer en esta versión de la traducción del lenguaje actual porque es que me parece tan claro como está ahí explicadito, entonces vamos a tratar de seguir más o menos esta lectura. Dice así: Elimelech y su familia van a Moab. Esta historia tuvo lugar cuando en el país de Israel todavía no había reyes, sino que al pueblo lo defendían los libertadores ocasionales. En esta época no hubo cosechas y la gente no tenía qué comer. Por eso hubo una familia del pueblo de Belén, de la región de Judá, que se fue a vivir al país de Moab, porque allí sí había comida. El esposo se llamaba Elimelech, la esposa se llamaba Noemí y los hijos se llamaban Malón y Kelión. Aquí podemos ver que hay una familia, no sé, se nos está explicando como los personajes de esta familia. Y he colocado el significado de cada uno de los nombres de ellos. Elimelech significa mi Dios es rey. Noemí significaba agradable. Malón significa enfermizo. Kilión significaba marchitado o gastado. Y más adelante vamos a entender un poquito los significados de estos nombres. Pero lo primero que podemos encontrar ahí es que, como les decía ahorita, esto sucedió en la época de los jueces cuando Israel todavía no tenía rey. Y es una época donde no había cosechas, donde había una sequía tremenda y la gente no tenía que comer. Entonces esta familia decide desplazarse a Moab
juntos en búsqueda de comida, pero ahí hay una situación difícil y un pequeño problema que se vuelve un problema grande. Ya les voy a explicar por qué. La hambruna los llevó a Moab. Ellos salieron del pueblo de Israel y se dirigen hacia Moab, pero Moab es una ciudad que tenía un problema. Resulta que ellos estaban aquí ubicados como en Judá, y como dice que había sequía, si ustedes pueden ver, ellos cuando había tiempo de sequía, este mar aquí se secaba. Entonces ellos podían atravesar perfectamente por aquí y llegar directamente a Moab, que era la ciudad donde más rápido podían encontrar alimentos. Si no, era una ruta mucho más larga, aproximadamente como por acá, y tenían que dar toda esta vuelta, pero ellos se atravesaron por aquí porque posiblemente, ¿no? Es una suposición porque en el tiempo de sequía todas estas aguas se secaban. Entonces, esta familia en desespero se fue a Moab. Ahora vamos a hablar de Moab. Moab era un pueblo que Dios odiaba. ¿Saben por qué? Primero que todo porque este era un pueblo pagano que salió de la unión entre Lot y una de sus hijas. Las hijas deciden emborrachar a Lot, creo que la mayoría saben la historia, y se acuestan con su padre porque creen que no van a poder conseguir esposo ni tener descendencia después de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Entonces ellas deciden acostarse con su papá y de esta unión, de este como incesto, el nombre de su hijo que tuvo con una de ellas fue Moab. Esto está en Génesis 19:37. Si ustedes quieren profundizar un poquito más en la historia, anótenlo ahí en su agendita para que puedan investigar un poquito más. Los moabitas eran paganos y eran crueles. Era un pueblo malo. Dios no amaba a este pueblo. Moab era un pueblo que adoraba a un Dios y un Dios diferente. Y Moab fue un pueblo que se opuso al pueblo de Israel y por eso Dios los maldijo. Siempre este pueblo estaba en contra del pueblo de Israel y esa fue una razón por la que Dios dio una maldición a esta nación. Los moabitas hicieron pecar a los israelitas. Si ustedes recuerdan la historia de Balaam, cuando el rey Balac, que era el rey de Moab, le ofreció un dinero a este profeta para maldecir al pueblo de Israel. Resulta que el profeta Balaam sabía que él no podía maldecir al pueblo de Israel, pero su corazón estaba muy aferrado como al dinero y él quería ganarse esa plática que el rey le estaba ofreciendo. Entonces resulta que él sabía que no podía maldecirlo, pero le dio el secreto a este rey de cómo hacer pecar a los israelitas. Y el secreto era que ellos se juntasen con las moabitas. Entonces de esa manera ellos iban a tener una mezcla y sabiendo que las moabitas tenían un Dios diferente al que los israelitas tenían, los iban a hacer caer en tentación, en fornicación, y de esa manera Dios iba a dar la espalda al pueblo de Israel por desobedecer una orden que Dios ya les había dado a ellos. Dios les había dicho al pueblo de Israel que tenían que ser una nación pura y que no podían mezclarse con otras mujeres, simplemente tenían que casarse con mujeres de su propia nación y no podían mezclarse con las moabitas. Entonces, aquí vemos cómo este pueblo era pagano y que hizo pecar a los israelitas trayendo sus mujeres moabitas para hacer caer en fornicación al pueblo de Israel. Cuando Dios dice que no, es no. Malón y Kelión estaban en desobediencia, si ustedes ven allí más adelantico en el versículo siguiente, versículo 4 dice, poco tiempo después de haber llegado a Moab, Elimelech murió y así que Noemí y sus hijos se quedaron solos. Y el 4 y 5 dice, pasó el tiempo y Malón y Kelión se casaron con unas muchachas de ese país. Una de ellas se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth, pero pasados unos 10 años murieron Malón y Kelión, por lo que Noemí quedó desamparada, sin hijos y sin marido. Entonces aquí podemos ver que Malón y Kelión habían tomado una mala decisión al tomar mujeres moabitas. Ellos fueron en búsqueda de alimento, pero decidieron casarse con mujeres moabitas. Ya ahí estaban desobedeciendo, estaban incumpliendo un mandato que Dios había dado a los israelitas. Ellos no podían casarse con otras mujeres de otros pueblos y ellos en este momento están tomando esa mala decisión. La aplicación aquí, Dios nos dio un mandato a quienes somos sus hijos y ese
mandato es no unirnos en yugo desigual. Para todas las que están solteras aquí, este libro va a tener muchísimas aplicaciones para solteras, viudas, mujeres casadas, de todo tipo de mujer. Va a haber muchísimas aplicaciones aquí. Pero aquí, esta primera aplicación es para las solteras. Dios nos dio un mandato a quienes somos sus hijas y es no unirnos en yugo desigual. ¿Qué hace el yugo desigual? El yugo desigual, como ustedes pueden ver aquí en esta fotico, es esta tablita, por así decirlo, de madera, esta cosita que le ponen acá encima a los animalitos y con estas ellas pueden unir fuerzas para arrastrar la carga que tengan atrás. Una carga donde llevaban alimentos, yo qué sé, o donde también giraban en torno en un lugar donde trillaban el trigo. Entonces, ellas giraban alrededor de este, ¿cómo le llamo? De esta trilladora, ¿sí? Giraban alrededor, pero si el animalito no era de la misma estatura que el otro, entonces el yugo iba a quedar desigual. Entonces, por esa razón, uno de los dos animalitos tenía que soportar más la carga que el otro. Y esto iba a hacer que lo que terminaba haciendo el animal es ahorcando al otro, arrastrándolo y haciéndole daño. Entonces, como lo vemos aquí en esta fotico, pues fue como lo más gráfico que pude encontrar. Entonces, por eso es que Dios nos manda a nosotros a no unirnos en yugo desigual. Si tú te casas con una persona que no está a tu mismo nivel de conocimiento en cuanto al Señor, es lo más importante. Yugo desigual es que te cases con alguien que no conozca al Dios que tú conoces y que tenga una religión, que conozca a otro Dios y tenga otras costumbres diferentes a lo que Dios nos deja en la palabra de Dios. Si tú te casas con una persona así, en el trayecto de tu vida vas a encontrar que esta persona te va a ahorcar, o sea, te va a arrastrar, te va a hacer caer y va a hacer perder tal vez tu fe. Si tú en este momento estás casada con una persona que no conoce de Cristo y te casaste conociendo y teniendo esa, sí, sabiendo que esa persona no era cristiana, entonces tienes que asumir las consecuencias. Según la palabra de Dios, dice que tú tienes que ganar a tu esposo con tu comportamiento, con tu testimonio, y eso ya lo hemos estudiado antes. Pero entonces en este caso vamos a enfocarnos un poquito en obedecer al Señor. Si Dios dice no, es porque Él sabe cuáles van a ser las consecuencias de esa mala decisión. Si Él sabe que no debemos unirnos en yugo desigual, ¿para qué vamos a desobedecer algo que Dios en su sabiduría y en su omnisciencia sabe que va a ser malo para nuestra vida y que nos va a hacer tropezar y que un día nos va a desanimar para caminar con Él? Entonces, seamos obedientes a este mandato. Un yugo desigual es algo como esto que estoy mostrando aquí. No es tu media naranja, sino tu medio limón. Y es como un injerto, ¿sí? Donde esto se ve raro. Una pareja en yugo desigual no caminan igual, no tienen las mismas metas, siempre van a estar encontrándose con problemas porque no están caminando bajo la dirección de Dios y no están caminando bajo la voluntad del Señor para sus vidas. Entonces, esto va a traer un problema gigante para ustedes si se casan en yugo desigual solteras. Elimelech muere y luego mueren sus hijos. Como lo veíamos aquí del verso del 3 al 5, dice que poco tiempo después de haber llegado a Moab, Elimelech murió y así que Noemí y sus hijos quedaron solos. Más adelante en el 4 del 5 también dice que pasó el tiempo y 10 años después de haberse casado con Orfa y con Ruth, murieron también estos hijos de Elimelech. Todo pecado tiene una consecuencia. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Recordemos los significados de los nombres de Elimelech, de los hijos de Elimelech, quienes murieron 10 años después de su padre. Malón significa enfermizo y Quileón significa marchitado o gastado. Entonces ahí también el significado de sus nombres tiene mucho que ver seguramente con su muerte. Recuerden que ellos pasaban muchas hambrunas y seguramente Malión se enfermó y Quileón se marchitó y se desgastó su cuerpo y murió. Pero esto no es una afirmación ni algo de lo que la Biblia no nos habla, simplemente es una suposición o algo a lo que yo puedo asumir por el significado de sus nombres.
Pero más que eso, lo que quiero que entendamos es que la muerte es por la consecuencia del pecado. Elimelech y sus hijos sabían que no podían ir a Moab. Ellos están desobedeciendo un mandato del Señor y como consecuencia están muriendo en este momento. Entonces, el pecado tiene consecuencia. Y recordemos que si nosotras no hemos aceptado al Señor en nuestro corazón, vamos a tener una segunda muerte y es una muerte eterna. Nosotros ya de por sí tenemos la consecuencia de nuestros pecados, que es morir físicamente. Si nosotros no hubiésemos pecado, no moriríamos físicamente, pero por consecuencia eso va a suceder. Pero lo lindo de esto es que hay una segunda oportunidad para no morir eternamente. Dios nos ha salvado una muerte eterna y es por eso que aceptamos al Señor en nuestro corazón para librarnos de esa segunda muerte. Avancemos. La aplicación. Cuando estés a punto de cometer un pecado o estás en él en este momento, ten en cuenta estos 3 puntos. ¿Cómo va a afectar esta decisión mi relación con Dios primeramente? ¿Estás desobedeciendo al Señor? Entonces créeme que tu relación con Dios se va a romper inmediatamente. Mi pecado afecta mi relación con los demás. En el caso de la historia de Ruth, afectó a su familia dejando solas a estas mujeres y viudas, dejándolas solas. Y más adelante les voy a explicar un poquito qué sucedía cuando una mujer se quedaba viuda. Entonces, mi relación, mi pecado afecta también mi relación con mi familia. Miren, en este caso, Elimelech, por su mala decisión, él era la cabeza de esa familia, arrastró a toda su familia a ese lugar prohibido y ahora las está dejando solas, desamparadas porque él se muere. Entonces, una mala decisión o un pecado puede arrastrar a toda mi familia a la consecuencia que tal vez yo tenga que asumir por mi pecado. Tengamos cuidado con eso. Mi pecado hace que el enemigo me destruya. Cuando pecas es como si te acercaras a hablarle a alguien que te quiere matar. Satanás dice en la Biblia que él no vino sino para matar, robar y destruir. Y él quiere dañar tu vida, él no quiere jugar contigo. Él aparenta querer jugar contigo y de hacerte ver como las cosas muy bonitas para hacerte caer. Pero cuando tú pecas, es como si te estuvieras acercando a una persona que quiere matarte, que quiere destruirte. Entonces no juegues con él, ni siquiera le hables, no le des oportunidad de que se te ría en la cara. Cuando tú pecas estás haciendo esto, te estás viendo ridícula delante de él porque él sabe que te está destruyendo. Entonces no le demos campo al enemigo para destruir nuestras vidas. ¿Qué significa quedar viuda y sin hijos? En esa época quedar viuda era lo peor, era una situación donde ellas tenían que pensar que podían hasta morir de hambre. A las mujeres no les daban trabajo y las viudas vivían de la misericordia de los dueños de los graneros. Ellas podían recoger las espigas que quedaban en el suelo si el dueño del granero tenía misericordia con ellos. Había muchos dueños de muchos graneros que eran muy ávaros y no dejaban absolutamente nada en el piso y querían ganarse todo para poderlo vender. Entonces, era una ley para todos los dueños de granero que ellos tenían que dejar caer algunas espigas para las viudas y los huérfanos. Entonces, en este caso, a las mujeres no les daban trabajo. Y Noemí, Ruth y Orfa estaban en este momento completamente desamparadas porque no tenían hijos. Entonces, un hijo era quien podía trabajar y ver por su mamá que había quedado viuda, pero en este caso las 3 están solas y sin hijos. Orfa y Ruth tenían la oportunidad de casarse nuevamente y vamos a ver más adelante en el desarrollo de la historia qué pasó con ellas dos. Pero en este momento ellas no tenían nadie en su familia, no tenían a alguien a quien pedirle ayuda, ellas podían morir literalmente de hambre. Recordemos que Ruth y Orfa estuvieron casadas por 10 años, eran jóvenes y se podían volver a casar para ser redimidas. Ellas duraron 10 años de matrimonio con estos hijos de Elimelech, pero desafortunadamente quedan solas. Me imagino que estaban jóvenes porque 10 años de casada pues son pocos años y ellas aún podían estar jóvenes y podían volverse a casar. ¿Qué hicieron al quedar desamparadas? Vamos al verso 6 y 7.
Dice, un día Noemí supo que Dios había bendecido al país de Israel, dándole abundancia de cosechas. Entonces ella y sus nueras se prepararon para irse a Judá. Todavía no habían caminado mucho cuando Noemí les dijo, mejor regresen a vivir con sus familias. Que Dios las trate bien como ustedes me han tratado a mí y trataron a mis hijos. Pido a Dios que les permita casarse otra vez y formar un nuevo hogar. Bueno, dejémoslo hasta ahí, era hasta el 7. Pero entonces aquí vemos que, ¿qué hicieron ellas? Noemí se entera de que en su nación, su país, había abundancia de alimentos, entonces ellas deciden regresar allá porque ya han quedado solas y desamparadas y los moabitas no iban a ayudarlas. Era más posible encontrar ayuda, así sea en alguien de su misma nación, y por eso ya deciden regresar, porque en ese lugar se habían enterado que Dios estaba bendiciendo esta tierra con mucha abundancia. La aplicación aquí, nunca es tarde para regresar al Señor. Si tal vez has cometido un error en tu vida y te fuiste por el camino que no era, y tal vez tienes la oportunidad de volver a empezar, no lo pienses. Estar fuera de la voluntad de Dios es lo peor que nos puede pasar. Ellas estaban fuera de la voluntad de Dios y estaban sufriendo muchas consecuencias de esas malas decisiones por haberse ido a la tierra de Moab. Pero ellas en este momento tienen una oportunidad de regresar a su tierra y es una bendición para ellas. Si tú estás en este momento tomando una mala decisión y el Señor te está hablando en este momento, créeme que tienes oportunidad de volver, no lo pienses dos veces. Por ejemplo, si has tomado la decisión de estudiar una carrera universitaria donde tú sabes que Dios no te ha mandado a hacer eso, o quizás estás escogiendo la carrera universitaria que Dios no quiere para ti, y tal vez quiera otra, y tú te has metido ahí neciamente, y estás a tiempo de retroceder y tomar una buena decisión y poner al servicio al Señor eso que vas a aprender en esa carrera universitaria, pues toma una buena decisión y es un buen momento para pensar en agradar al Señor y hacer primero su voluntad. Por ejemplo, un noviazgo. Si ya estás metida con una persona que tú sabes que estás en yugo desigual, pues estás a tiempo de retroceder esto. Estás a tiempo de volver a tomar una decisión sabia antes de dar un paso que es más importante como el matrimonio, y ahí vas a poder darte cuenta que estás a tiempo de no equivocarte más, de no cometer un error más grande. Un divorcio, si tú has dejado a tu esposo y en este momento estás sola y sabes que la culpa fue tuya y así no sea tu culpa, tal vez haya sido la culpa de él y estás a tiempo de volver a formar tu hogar con esa persona, obedece al Señor. La mayoría de los matrimonios se separan o se divorcian por el orgullo, por la dureza del corazón, y Dios no quiere esto para nuestros matrimonios. Si tú puedes agachar tu cabeza por un momento y decir, Señor, yo estoy dispuesta a que tú renueves mi hogar y hagas algo en él, yo estoy dispuesta a volver. Si tú estás dispuesta a dejar que Dios meta su mano ahí, créeme que conozco matrimonios que han estado divorciados durante 6 años y el Señor los ha vuelto a unir y ahora son una familia increíble. Para Dios no hay imposibles. Solamente si tú decides someterse a su voluntad, vas a encontrar pastos, vas a encontrar muchas riquezas que Dios quiere darte. Así que no te resistas a lo que Dios puede hacer si tú das un paso atrás, si tú vuelves otra vez a Él. No te resistas a eso. Si has salido de tu casa neciamente con tus padres, has desobedecido a tus papás y te has ido de la casa, pues hombre, ojalá que este devocional sirva para hacerte reflexionar. La Biblia dice que debes honrar a tus padres. Devuélvete, vete para tu casa, no cometas malas decisiones, no estés fuera de la voluntad del Señor. Ahora, si tú ya estás casada con una persona que estás en yugo desigual, ya no puedes hacer nada. Ahí sí no puedes dar un paso atrás. Déjame decirte que ahí tienes que pedirle al Señor sabiduría para ganar a tu esposo para el Señor. Entonces, si tú tienes la oportunidad de dar un paso atrás, de regresar al Señor otra vez, de decir, Señor, perdóname por lo que hice, no lo pienses 2 veces. Es la mejor bendición que puedes tener. Noemí da una orden a sus nueras. Esto lo vemos en los versos 8 en 13. Vamos a leerlo. Todavía no había caminado mucho cuando Noemí les dijo, mejor regresen a vivir con sus familias.
que Dios las trate bien como ustedes me han tratado a mí, han tratado a mis hijos. Pido a Dios que les permita casarse otra vez y formar un nuevo hogar. Noemí se despidió de ellas con un beso, pero Orfa y Ruth empezaron a llorar y a decirle, no queremos separarnos de ti. Por favor, déjanos ir contigo y vivir entre tu gente. Pero Noemí le contestó, váyanse, hijas mías, ¿para qué van a seguirme? Yo no tengo más hijos para que se casen con ustedes y ya estoy muy vieja para casarme otra vez. Y aun si hoy mismo pudiera casarme y tuviera hijos muy pronto, ¿estarían ustedes dispuestas a esperarlos hasta que ellos crecieran? No, hijas mías, eso no es posible. Yo estoy sufriendo más que ustedes, pues Dios se ha puesto en mi contra. Entonces, Noemí está dándoles una orden a sus nueras y es, vengan, devuélvanse ustedes son de esa tierra de Moab, déjenme, yo me voy sola, yo no quiero que ustedes se vayan a sufrir conmigo, ustedes tienen la oportunidad de volver a rehacer un hogar, ustedes tienen la oportunidad de empezar de nuevo con otra persona, yo no tengo más hijos para darles a ustedes y así yo me case hoy mismo y tuviese hijos pronto, ustedes no pueden esperar a que ellos crezcan, váyanse. La forma de redimir primeramente a una mujer era casándose. Si, por ejemplo, mi esposo muriera, yo me podía casar con el hermano de mi esposo. Era la primera opción que tenía una mujer para casarse. Por eso ella le está diciendo, no tengo más hijos. Entonces, ella les estaba dando la oportunidad de irse y de volverse a Moab y conseguir un nuevo esposo para ellas. Entonces, era una suegra muy considerada, no era egoísta. Y saben, aquí vamos a hablar un poquito de las suegras. Si eres suegra, préndete un poquito porque es que aquí vamos a darle un poquito a las suegras. Era una suegra muy considerada y son muy poquitas las relaciones entre suegra y nuera que podemos encontrar, como esta de Noemí y Ruth. Era una muy buena relación, pero hoy en día las suegras tienen muy mala fama. Y aquí va un chistecito para suegras. ¿Saben cuál es el masculino de suegra? Su ogro. Y yo no quiero que ustedes sean ogros. Así que mujeres, si ustedes son suegras, piensen primero que son hijas de Dios. ¿Y cómo debe comportarse una hija de Dios? Así como nos enseña la palabra. Yo no sé cómo voy a ser yo cuando sea suegra, ni quiero que llegue ese momento todavía, pero el día que me toque ser suegra, pues tengo que comportarme como el Señor me enseña en la palabra de Dios. Muchas suegras olvidan que fueron nueras. Muchas suegras olvidan lo difícil que es a veces como uno como nuera tener una buena relación con la familia del esposo de uno. Entonces, recordemos eso y tengamos un poquito de consideración con esas nueras. Noemí no fue egoísta, no fue una mujer que quisiera buscar lo suyo propio. ¿Sí? Ahí ella muestra un amor sincero por esa nuera que tiene y en realidad Ruth era como una hija. A veces cuando se casan las personas, los padres de ellos dicen, no perdimos un hijo, sino que ganamos un hijo más o una hija más. Pero por dentro, ¿será que sí están diciendo eso? Porque a veces son egoístas y solamente quieren solamente lo bonito, lo bueno, lo chévere para su hijo, pero para la esposa de su hijo no quieren eso, no tienen los mismos anhelos. Y no entienden que ella ya se ha convertido en parte de la familia y parte de esa, es una nueva hija para ustedes. Entonces valoremos a las nueras y si su nuera no es cristiana, pues entonces usted tiene que darle ejemplo y ser una buena mamá para ella. Aplicación para las suegritas. ¿Respetas el hogar de tus hijos? ¿O eres de las que está criticando todo el tiempo a sus nueras o a sus yernos? A las que todo lo que la nuera hace es malo, pero lo que el hijo hace es lo máximo. Recuerda que si eres suegra, eres hija de Dios primero y como tal debes comportarte. La Biblia dice que las ancianas enseñen a las más jóvenes. Y aquí hago un paréntesis y por eso lo coloqué ahí, sin criticar. Porque hay mujeres que conozco que son suegras y quieren enseñar a sus nueras, por ejemplo, a cocinar, a hacer una receta, a enseñarles cómo pueden tener bonita la casa, que me parece que no está mal, pero entre más te puedas abstener de meterte en el hogar de tu hijo, mucho mejor. Y si lo haces, hazlo sin criticar, porque se meten a la casa y entonces todo como tú lo haces es perfecto, pero como tu nuera lo hace, es lo peor. Tengan cuidado con eso. Eso no anima.
No hay nada más extraño, pero hermoso, que una buena relación entre suegra y nuera o yerno. No, eso es extraño. Yo muy pocas veces escucho que a alguien le guste o que quiera mucho a su suegra, pero es hermoso cuando se da esa relación entre suegra y nuera. Entonces, avancemos. Ruth, una nuera considerada. Esto lo vemos del verso 14 al 18. Vamos a leerlo. Al oír esto, las nueras volvieron a llorar amargamente. Por fin Orfa se despidió de su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí le dijo a Ruth: tu cuñada ya regresó a su pueblo y a su Dios, vete con ella. Y aquí vamos a encontrar algo clave en este estudio. Pero Ruth le contestó: no me pidas que te deje ni me ruegues que te abandone. A donde tú vayas iré, y donde tú vivas viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras moriré y allí mismo seré enterrada. Que Dios me castigue si te abandono, pues nada podrá separarnos, nada, ni siquiera la muerte. Noemí no insistió más, pues comprendió que Ruth había decidido irse con ella. Yo creo que en el tiempo que Ruth y Noemí fueron suegra y nuera, tuvieron que conocer muchas costumbres judías porque Noemí era israelita. Entonces ella tal vez le habló de su Dios, le habló de las cosas que ella había aprendido de Dios, y Ruth había visto un buen ejemplo en Noemí. Entonces ahora ella está decidiendo irse con ella. Orfa se regresa, pero Noemí está decidiendo en este momento irse con su suegra, porque seguramente ella quería conocer a ese Dios del que había escuchado. Ruth muestra su lealtad para con su suegra, quien tal vez en medio de haber desobedecido a Dios al entrar a esta tierra, le está dando ejemplo. Perdón, ahí escribí mal. Le había hablado de Dios y ahora Ruth quería conocer a ese Dios. Ella estaba dispuesta a dejar todo atrás y comenzar de nuevo. ¿Se imaginan la decisión que estaba tomando Ruth en este momento? Era una decisión tremenda, porque es como si tú tuvieras que dejar a tu familia, es como si tú tuvieras que dejar el barrio donde te criaste, donde tienes a tus amigos, tus vecinos, la gente que conoces, y estás decidiendo dejar absolutamente todo esto por conocer al Dios verdadero. Ella está dejando amigos, está dejando familia, está dejando todo atrás, solamente por conocer ese Dios del que Noemí tal vez un día le habló, o el que estaba reflejando Noemí en algún momento de su vida. Ruth era una mujer leal, y aquí me parece súper lindo esa lealtad que Ruth está mostrando aquí. Cualquier nuera en esta situación diría: ay, no, por fin me quité esta carga de encima, mi suegra ya tiene que ir, chao, suegrita, que le vaya bien. Pero Ruth no, Ruth decidió acompañarla, no dejar a una mujer sola, tal vez anciana, sola. Ella estuvo ahí, fue muy leal. La aplicación aquí es: ¿qué estás dispuesta tú a dejar por conocer verdaderamente al Dios que dio todo por ti? Si Dios lo dio todo por ti, ¿tú qué estás dispuesta a darle a Él o a dejar por Él? A veces es necesario dejar atrás viejas costumbres, culturas, amigos, etc. Mucha gente escucho que toma como excusa la cultura. No, es que en mi cultura entonces nosotros bailamos, nos gusta tomar, nos gusta hacer esto, lo otro, pero no están dispuestos a dejar eso por conocer a un Dios que dio todo por ti, por hacer la voluntad de ese Dios que te ama. No son capaces de dejar a sus viejas amistades por seguir a ese Dios que quiere darte muchas cosas más, muchas amistades más. Entonces, ¿qué estás dispuesta tú a dejar por el Señor? Por conocerle a Él, por hacer su voluntad. Palabras necias, los versos 19 al 22. Caminaron y caminaron hasta llegar a Belén. Por tanto, entraron al pueblo y toda la gente se sorprendió al verlas y se armó de un gran alboroto. Las mujeres decían: miren, esa es la dulce Noemí. Y ella les dijo: por favor, ya no me digan dulce, llámenme amarga, porque Dios Todopoderoso me ha amargado la vida. Cuando salí de Belén tenía todo. Ahora he regresado y Dios me ha traído con las manos vacías.
¿Por qué me van a llamar dulce si el Dios Todopoderoso está en contra de mí y me ha hecho sufrir? Fue así como Noemí regresó al país de Moab acompañada de su nuera Ruth. Cuando llegaron a Belén estaba empezando la cosecha de cebada. ¿Por qué será que siempre que estamos mal le atribuimos la culpa a Dios? Noemí en este momento estaba pasando una situación dura, había perdido sus hijos, había perdido su esposo. Pero ¿por qué será que siempre que estamos mal, le tenemos que echar la culpa a Dios? No, es que Dios no me ama, Dios se olvidó de mí, Dios me ha dejado sola. ¿Sí? Esto es lo que Noemí está expresando, eso es lo que hay en su corazón, hay amargura. Y por eso ella misma lo dice, Dios ha amargado mi vida. No es Dios, es ella misma y sus malas decisiones y su pecado, porque ella no tenía por qué haberse ido para Moab. Y desde esa consecuencia, ese pecado, estas son las consecuencias que ella está viviendo por haber desobedecido al Señor. Entonces, ahorita ella está siempre, no sé por qué siempre tratamos de que cuando estamos como al descubierto o cuando estamos haciendo evidente algo malo en nuestra vida o está sucediendo algo malo, siempre tratamos de echarle la culpa primero a alguien que está aquí alrededor nuestro. ¿A quién será que le echo la culpa primero? Fue mi papá, fue mi mamá que no me enseñó cuando yo era chiquita, fue mi hermanito que me pegaba cuando estaba pequeña. Siempre tratamos de echarle la culpa a alguien y a Dios también. Seamos responsables con nuestros actos, muchachas. Hay que estar ciego para no darse cuenta que Dios siempre ha estado ahí. Noemí no se está dando cuenta que tiene la bendición en este momento de tener una nuera como Ruth, leal, amorosa, que no la dejó sola y que además de estar entrando en una tierra donde hay abundancia, Dios le está dando la bendición de volver allí. Hay un pecado muy peligroso en el que tendemos a caer muchas de las mujeres y este pecado se llama ensimismamiento. Y cuidado con eso porque nosotras tendemos a caer en esto, muchachas. El ensimismamiento es el desagradecimiento con Dios y no darnos cuenta de todo lo que Dios nos ha dado. Hay muchas maneras de darnos cuenta que Dios está al lado de nosotras. Yo quería contarles en este momento algo de mi testimonio también. Yo cuando tenía la edad de 10 años, mi mamá sufrió un derrame cerebral. Mi mamá murió 15 años después, pero en este momento ella sufrió un derrame cerebral y yo quedé sola. Toda mi familia, mi papá, todos estaban concentradísimos en ella, en mi mamá, en visitarla porque ella estaba en estado de coma y duró así 2 meses en estado de coma. Y en esos 2 meses yo tenía 10 años. Yo tenía que defenderme sola porque a mí me dejaron en la casa de mi abuelita, pero siempre estaba sola, tenía que preocuparme por qué comer, tenía que irme sola al colegio, caminando desde mi casa porque en ese momento todos se olvidaron de mí. Y yo recuerdo que yo entraba al cuarto de mi mamá y yo me hacía detrás de la puerta y ella siempre colgaba su pijamita ahí en la puerta. Y yo cogí su pijama siempre cada noche, la abrazaba como si fuera ella porque yo la extrañaba. A mí no me dejaban entrar a verla a cuidados intensivos y no la vi durante 2 meses. Entonces yo sabía que mi mamá todas las noches antes de acostarnos a dormir, ella me hablaba de Dios y me leía la Biblia y oraba conmigo. Yo solamente cogía esa pijamita, la abrazaba y me ponía a orar pensando en que mi mamá estaba ahí conmigo. Yo estaba muy sola y en esos 2 meses me pasaron tantas cosas. Un chico más grande que yo en el colegio me pegó y yo no tenía quien me defendiera. Y de un momento a otro el director del colegio salió en defensa mía y me dijo, tú no estás sola, si tú necesitas ayuda, ven y me buscas. Y ahora que yo he crecido y que ha pasado todo este tiempo, bueno, como resumen de lo que le sucedió a mi mamá, ella pudo regresar a casa, pero estaba un poco, no coordinaba nada, decía unos nombres rarísimos, a todos nos llamaba por un nombre diferente, pero Dios en su misericordia permitió que ella se recuperara. Justo unos minutos antes de que ella quedara en coma, ella aceptó al Señor. Y fue a partir de ese día que la vida de nosotros cambió rotundamente, totalmente. Entonces, cuando mi mamá regresa, yo vuelvo a tener una vida
pues ya normal, pero en esos 2 meses yo me sentí tan sola. Y ahora que hago recuento de mi vida, no solamente de esa época que les estoy contando, sino en mi adolescencia y en muchas etapas de mi vida, yo me doy cuenta de cuánto cuidado ha tenido Dios conmigo. Y me he dado cuenta de que no he estado sola y que Dios en su misericordia me ha guardado de ser hasta violada, me ha guardado de una cantidad de peligros en la calle que yo ahorita entiendo que fue el Señor el que cuidó mi vida porque tenía un propósito conmigo. Y le doy gracias al Señor que aunque en ese momento yo no me daba cuenta que Él estaba a mi lado, Él estaba allí cuidándome. Noemí no se estaba dando cuenta de eso en este momento. Ella simplemente se ensimismó en su dolor, en su soledad, y no se daba cuenta que Dios le había permitido tener una mujer tan linda como Ruth a su lado. Entonces, cuidémonos de esta pobrecita, de mi pobrecita yo. Cuídate de ti misma, de las primeras que tenemos que cuidarnos nosotros es de esta carne que constantemente nos está haciendo pecar. Y si tú no estás en contacto con Dios todos los días, puedes caer en este terrible pecado que es el ensimismamiento. La aplicación aquí, si estás cayendo en este tipo de pecado, no esperes para arrepentirte. Ser desagradecido es igual al ensimismamiento. Hay muchas razones para dar gracias a Dios. Haz el ejercicio y esto te va a ayudar a salir del ensimismamiento. Por ejemplo, hay momentos en los que yo he caído en este pecado, lo confieso públicamente. Y mi esposo me dice, cuando he caído así, me dice, ¿por qué eres tan desagradecida con Dios? Dale gracias por lo que tienes y deja de estar pensando en lo que no tienes. Y en esos momentos me ha llevado me dice, ¿por qué no me acompañas? Entonces salgo con él y me lleva a entregar unos mercados a gente muy pobre de un sector acá en Cali, que no, sus casas son de bareque y los pisos son completamente en tierra. Y tú entras y la casa es una sola habitación, que tú alcanzas a ver el barranco en la parte de atrás y que en esa habitación caben hasta 10 personas. Una familia completa duerme en una habitación. En la misma habitación está la cocina y está el baño. Y él me llevó a entregar esos mercados y esa gente estaba tan agradecida por un aceite y un arroz que les estábamos entregando y la gente estaba feliz y decía muchas gracias. Y así fuimos de casa en casa. En una de esas casas encontré a una mujer con cáncer tirada en una cama, sin medicamentos, sin nadie quien la atendiera. Y yo decía, Señor, definitivamente yo soy muy desagradecida. Yo llegué a mi casa y abrir la puerta de mi casa y encontrar todo lo que tengo, yo decía, Señor, perdóname, porque muchas veces me estoy ensimismando en mis problemas, en lo que no tengo, y no te estoy dando gracias, Señor, por lo que sí me has dado. Me has dado una familia, me has dado un esposo que me ama, me has dado unos hijos. Y no sé a ti cuál es tu situación, pero cada vez que tú sientas que estás cayendo en el pecado del ensimismamiento, mira y revisa cada cosa que el Señor te ha dado y eso te va a ayudar a salir de ese estado, porque es un pecado terrible, es un pecado muy feo y no permitas que el enemigo oprima tu vida porque él se aprovecha de estas cosas para hacerte sentir mal y hasta que llegas a un punto de hasta deprimirte porque te estás ensimismando y te estás volviendo como la víctima, pobrecita yo, todos los demás son culpables de lo que me está pasando. Y así se estaba sintiendo Noemí. Ella no se estaba dando cuenta de lo que Dios le estaba dando. Ustedes recuerdan en una época, hace rato, que en una emisora pasaban dizque el top 10. Pues este es el top 10 del devocional. Vamos a poner las cosas claras para concluir y ustedes tengan en mente esta semana estas aplicaciones para sus vidas. Pongamos en práctica lo que hemos aprendido hoy. Top número 1. Cuando Dios da una orden, obedezcamos. No hay nada peor que estar fuera de la voluntad de Dios. Top número 2. No al yugo desigual. Toma la decisión ya. Top número 3. Piensa antes de pecar en que esto afectará tu relación con Dios, con los tuyos y que Satanás se estará riendo en tu cara. Top número 4. Nunca es tarde para regresar a Dios. Top número 5. Si eres una suegra, piensa en que primero eres una hija de Dios. Compórtate de acuerdo a eso. Top número 6. Si eres nuera, compórtate de tal forma que no te diga tu suegra, no eras. Top número 7.
¿Qué estás dispuesta a dejar por Dios? Top número 8. Cuida tu boca de las palabras necias y de renegar de Dios. Top número 9. Ojo con el ensimismamiento, este pecado es muy feo. Y top número 10. Agradece a Dios por los cuidados que ha tenido contigo cuando tú ni siquiera te has dado cuenta. Este es el devocional de hoy, muchachas. Y yo espero que el Señor esté hablando a sus corazones como lo ha hablado al mío y como lo sigue haciendo cada día que hago estos devocionales, porque la primera que soy enseñada soy yo. Y quiero decirles y animarles a continuar conectándose con nosotros y buscando del consejo de Dios a través de estos devocionales. Nosotros estamos... ahorita vamos a seguir estudiando el libro de Ruth. Hay mucha información, muchachas, para aprender en este libro. Hay mucho para aprender aquí. Yo las animo a que se conecten, a que compartan estos devocionales con otras mujeres y que animen a otras de sus amigas a involucrarse en estos devocionales en vivo. Que recuerden que para registrarse necesitan registrar sus nombres en www.mujeresreales.org y ahí les están dando todas las indicaciones para que puedan participar en vivo con nosotras en este devocional. Mucho ánimo, muchachas. Tengan en cuenta estos 10 consejos, estas 10 aplicaciones que hemos aprendido en esta mañana para que podamos agradar al Señor con nuestras vidas cada día más. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre, esta mañana por tu palabra, por la bendición, Señor, de escuchar tu voz, Señor, aquí. Y quiero pedirte, Señor, que nos ayudes a poner en práctica todo eso que hemos aprendido hoy, porque tu palabra es viva y eficaz. Y nadie puede decir, Señor, que hoy no se lleva ni siquiera una verdad en su vida, Señor. Tu palabra es tan directa, tan confrontante, Señor, que nos llega, Señor, al corazón y nos hace reflexionar de qué cosas estamos mal, en qué estamos fallando. Quiero pedirte, Señor, que llenes nuestras vidas de tu Santo Espíritu y que podamos ser esas mujeres que te honran, que te agradan, Señor, y que podamos ser mujeres, Señor, que podamos testificar de ti y compartir este mensaje con otras. Te pido, Padre Santo, que nos ayudes a hacer tu voluntad, a permanecer siempre dentro de tu voluntad, porque el peor lugar donde podemos estar es fuera de ella, Señor. No queremos estar lejos de ti porque sabemos que al estarlo no vamos a ver tu rostro, vamos a ver tal vez tu espalda, Señor. No queremos eso. Necesitamos estar cerca de tu corazón, Padre, donde tú tienes lo mejor para nosotras y donde tú nos vas a abrazar con bendiciones, con riquezas. Yo te pido, Señor, que nos guardes. Oro también, Señor, por cada mujer de la cárcel, Señor. Yo te pido que tú recuerdes a cada una de nosotras estar intercediendo por estas mujeres que tienen tanta necesidad, Señor, allá. Te suplico, Señor, que tú despiertes su espíritu para conocer cada día más acerca de ti, Señor. Bendice a estas mujeres, bendice a cada una de estas mujeres que están conectadas en este momento y que están ansiosas por conocerte, Señor, de buscarte. Como decía Sandrita Sierra ahora, Señor, está feliz de conocer nuevas cosas de ti, Señor. Yo te pido que tú guardes su vida y en la vida de cada mujer que en este momento está con ese compromiso intenso, Señor, de conocerte más. Gracias porque necesitamos, Señor, entender que, como hoy lo hemos estudiado, qué cosas estamos dispuestas a dejar por ti, Señor. Cuántas cosas, cuántas comodidades, cuántas amistades necesitamos dejar para agradarte a ti, Señor. Yo te pido que nos ayudes a ser conscientes de nuestra relación contigo, Señor. No es a nadie más a quien debemos agradar, sino a ti, Señor. Es una relación personal con Dios y cada una es responsable de sus actos, cada una es responsable de lo que hace delante de ti, Señor. Y yo te pido que pongas eso en el corazón de cada una de nosotras, Padre. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús en esta mañana. Amén. Bueno, muchachos.